Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que hacen este espacio, el LUM, por haberme invitado a participar y a dialogar con ustedes. Este tipo de eventos también permiten reencontrarse con alguna gente y tiene que ver lo que voy a decir con eso porque aquí me encontré con Rosa Villarán y recordé que hace más de 10 años nos conocimos en algunos encuentros organizados por Memoria Abierta, que en aquellos años reunía a interesados de diferentes países de América Latina en pensar cómo memorar sus pasados traumáticos. Y en ese entonces no había un solo espacio todavía constituido y creado. Esto era una imaginación o era una utopía. Bueno, el tiempo demuestra que cuando hay voluntad y decisión e imaginación, las cosas se logran. En alguna medida estamos mejor que hace 10 o 12 años atrás y también en alguna medida estamos peor que hace 10 o 12 años atrás y sobre eso va a girar un poco esta presentación, que no quiero que se entienda como una mirada pesimista, sino como una mirada de algún modo realista frente al panorama en el cual nos toca vivir hoy y que le llamé memorar en medio de los nuevos derrumbes. Mientras escribo estas notas, los portales de noticias internacionales anuncian que decenas de inmigrantes que han llegado hasta la frontera sur de los Estados Unidos están huyendo de sus países asolados por la miseria y el hambre, han sido reprimidos violentamente por la Guardia Fronteriza Norteamericana, una Guardia Fronteriza Norteamericana compuesta originalmente en gran medida por chicanos. Mientras eso ocurre a pocos kilómetros de la Ciudad de México, las organizaciones de derechos humanos anuncian el descubrimiento de una nueva fosa común cargada de cadáveres. En Nicaragua, el gobierno conformado por los protagonistas y hacedores de la revolución que llegó hace tan solo 4 décadas atrás para poner fin a la arbitrariedad del poder, estimula a sus tropas de élite para reprimir cualquier movimiento que el régimen considere desestabilizador. Un poco más al sur, en El Salvador, los escuadrones de la muerte siguen con su cacería indiscriminada y todo eso ocurre mientras en Brasil los discursos que reivindican la tortura son enunciados por los legítimos representantes del pueblo, elegidos en un acto electoral y reconocido por un sector importante de las iglesias evangélicas para las que pareciera no haber contradicción alguna entre la palabra escrita en el Evangelio y el orden autoritario. En Colombia ya suman más de 300 los líderes sociales asesinados luego de haberse celebrado los acuerdos de paz en La Habana en noviembre del 16. Son estas solo algunas de las imágenes de América Latina, algunas escenas que se vienen repitiendo y que tienen lugar en países o territorios que hace poco tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, celebraron el fin de las guerras o de conflictos armados internos y cuyas sociedades juraron no volver a repetir la posibilidad de la barbarie. Es cierto que este es solo un lado del paisaje y es cierto que esas sociedades también ofrecen, en algunos casos, imágenes esperanzadoras, pero lo cierto es que en este presente que estamos transitando, la cruda realidad de la barbarie, justificada institucionalmente y validada por amplias discursividades sociales, alcanza niveles preocupantes. Vuelvo a decirlo, todo esto en un territorio amplio y extenso como el de América Latina, en el que luego del paso de las dictaduras y los proyectos autoritarios,
nos juramos nosotros un non plus ultra a la repetición de la barbarie. Si giramos nuestro rostro hacia el este del mundo, en Europa, Europa no ofrece señales del todo alentadoras. El nacionalismo extremo alienta en países como Hungría o Polonia la reedición de proyectos que muchos imaginábamos sepultados para siempre. La nostalgia por las ideas extremas, aquellas que creímos derrumbadas luego del 45 y luego de 1989, vuelven a asomar su rostro. ¿De qué nos habla este panorama de catástrofes a los que hago referencia? A la luz de esta evidencia, ¿no debiéramos preguntarnos una vez más por la verdadera eficacia de la memoria? Por ese mandato que hemos repetido y repetimos con una confianza extrema y hasta ingenua y que demuestra a todas luces que ella no ha sido del todo suficiente para evitar estas catástrofes. Hacia finales de los años 90 y comienzos de este milenio, en muchos países de América Latina nos abocamos a la construcción de museos y memoriales dedicados a narrar nuestros pasados violentos. Y en esos proyectos depositamos la esperanza de que ellos habrían de oficiar como verdaderas trincheras que nos defendieran de la amenaza del olvido. Si revisamos atentamente las misiones y los objetivos de esas instituciones, en todas y cada una de ellas, casi sin excepción, figura el mandato de la no repetición. Pero entonces, vale que nos preguntemos, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué es aquello que ha hecho posible que nuevamente, a tan pocos años de haber sido testigos de matanzas y de exterminios, nuestras sociedades se hayan volcado con tanta indiferencia a ser testigos y protagonistas de esta nueva clase de injusticias? Muchos podrán decir que estas nuevas escenas del dolor son incomparables con las del pasado, que en muchos casos no se trata ya de crímenes cometidos en el contexto de gobiernos dictatoriales como los que poblaron el continente entre los 70 y los 80, y eso es absolutamente verdad. ¿Acaso justamente por eso lo que sucede hoy sea aún mucho más grave? Pero lo que aquí señalo no pretende ser una comparación. Las comparaciones nunca son buenas ni justas porque los contextos son diversos y además porque las condiciones de posibilidad de esas injusticias surgen de situaciones tan disímiles y en eso estamos casi, creería, todos de acuerdo, y se trata también de un debate casi saldado. Pero esta evidencia no debiera impedir que nos preguntemos si acaso el pasado no se está presentando frente a nuestros ojos con otros rostros, con otras máscaras, dispuesto a desplegar su dominio con otras formas de hacer posible el dolor sobre nuestras comunidades. O en todo caso, preguntarnos qué tiene que ver con el pasado o qué relación guardan con el pasado esto que hoy ocurre. Dicho esto, valdría que nos preguntemos qué es aquello que hace posible que esto suceda, qué es aquello que habilita a estas reediciones del dolor en sociedades democratizadas, en las que las instituciones de memoria dedicadas a evocar nuestros pasados recientes no ocupan lugares secundarios, sino por el contrario, espacios muchas veces centrales en nuestras sociedades. Recuerdo los años en los que estuve abocado a la creación del Museo de la Memoria en la ciudad de Rosario y recuerdo también las enormes resistencias que existían cuando se proponía ampliar el magisterio de la mirada, de la memoria, proyectando su imagen sobre el presente. Todo intento por desbordar
los límites de los años de la dictadura chocaban contra la férrea negación de militantes y sobrevivientes de la dictadura que reclamaban la exclusividad del tratamiento de su dolor, mientras en las calles de nuestras ciudades la fuerza pública seguía aplicando tortura o jugando al gatillo fácil con impunidad sobre el cuerpo de los más vulnerables. Una situación que, sabido, se repite en tantos otros lugares del continente en los que el celo o el cuidado por la evocación del pretérito muchas veces no permite ampliar generosamente la mirada y la reflexión sobre las urgencias que están teniendo lugar hoy. Y esto que narro, este celo por dejar la memoria acotada al pasado, no es una situación exclusiva del campo latinoamericano, en absoluto, porque se repite por doquier en otras geografías y en otros contextos. Recuerdo también cuando unos años atrás visité el Museo del Holocausto en Chicago y en el transcurso de mi visita advertí la presencia de un grupo de escolares que escuchaba atentamente el triste relato de la historia del San Luis, un barco cargado de refugiados judíos que habían huido de Alemania nazi en busca de refugio en América, y de cómo ese barco había sido rechazado una y otra vez en cada puerto a donde llegaba. Eso en el año 39. Los estudiantes que estaban allí no tardaron en establecer empatía emocional con la historia de esas víctimas de la indiferencia. Sin embargo, esa misma semana, lo recuerdo, 3 embarcaciones cargadas de refugiados sirios que huían de la guerra intentando ingresar a Europa habían naufragado en las aguas del Mediterráneo, muriendo la casi totalidad de sus tripulantes. Ninguna mención hubo por parte de la guía a esa historia, ningún intento de activar el pasado, como diría Todorov, en clave ejemplar, ningún interés en poner en diálogo a las víctimas del ayer con las de este presente. Y entonces, mirando esa escena, podríamos preguntarnos qué utilidad o qué sentido tiene recordar a los dolidos y los humillados del ayer si esa evocación no permite generar canales de empatía con lo que hoy ocurre aquí, a nuestro lado y frente a nuestros ojos. Esto que narro podría aplicarse no solamente al Museo de Chicago de Washington, sino a tantos espacios y museos de la memoria que hemos construido alrededor del mundo y en cuyas narrativas el ayer se protege de las contaminaciones del presente, como si de ese modo se cuidara una singularidad, como se cuida un tesoro único. En los museos del Holocausto se habla de la uniqueness, y eso pone una frontera a cualquier posibilidad de comparación. Yo diría a esto que es una miseria del recuerdo, osificación de la memoria, una fijación melancólica en el ayer que termina oficiando, más allá de las buenas intenciones conscientes de los creadores y gestores de esos espacios, como una pantalla encubridora de las injusticias que siguen transcurriendo. Y de ese modo, cuando actuamos de ese modo, la memoria, lejos de invitarnos a abrir los ojos, nos los cierra. Lejos de invitar al alma a ser solidaria con el dolor, la cubre con un manto que la vuelve casi impenetrable, sagrada, encerrada en un caparazón casi indestructible, y nos encuentra, al evocar el pasado, repitiendo un relato monocorde, despojado muchas veces de toda inquietud o, en todo caso, de toda capacidad pedagógica. Y aunque sea cierto, en clave benjaminiana, hago apelación a Walter Benjamin, que es nuestra responsabilidad contemporánea darle cobijo a los dolidos
que no tuvieron consuelo en el pasado, y aunque sea cierto que los humillados que nos antecedieron no pueden quedar librados a la intemperie de la historia, no menos cierto es que ahora, en este instante, hay nuevos humillados, nuevos desamparados, nuevos perseguidos que están esperando el afecto y el cobijo de nuestra mirada y de nuestra voz para que los adviertan y los reconozcan en su injusta condición de víctimas. Creo fervientemente que ese es uno de los desafíos centrales de nuestros espacios memoriales, que ese es el paso necesario y urgente que debemos dar si de verdad pretendemos que las nuevas audiencias, esas que llegan hasta nuestras salas de exhibición y a nuestras actividades, sientan que de verdad hay algo allí que los interpela como habitantes de este tiempo. Hablo de la necesidad de generar una empatía en las audiencias que haga posible la necesidad de una intervención activa en el presente. Y para que eso sea capaz, es necesario cruzar los límites, construyendo una poderosa intertextualidad capaz de incluir otros textos, otras historias, incluso historias y textos alejados y distantes con los que estos hechos del presente puedan dialogar. Cuando construimos nuestros museos, no hace demasiado tiempo atrás, salíamos de un tiempo signado por el dictamen del silencio. En aquellos años, muchas de nuestras construcciones memoriales necesitaron explicar con fuerza y estridencia el dolor que había sido negado, ocultado o callado. Y es entendible que en aquellos años la fuerza de los relatos haya estado concentrada casi exclusivamente en esos episodios que muchos sentíamos que necesitaban salir a la superficie. Recuerdo la Argentina del año 2000, estoy hablando de un país ejemplar en este sentido, donde hubo un juicio a los perpetradores, un país donde el movimiento de derechos humanos siempre se caracterizó por su imaginación y por su fortaleza. Pues bien, en ese país, hace tan solo 15 años atrás, las historias de la dictadura recién comenzaban a ocupar un lugar significativo y de atención pública. Sin embargo, esto que es una evidencia merece ser contrastado con este hoy en el que las nuevas generaciones no solo se acercan al conocimiento de ese ayer como si se tratara de un capítulo lejano de la historia humana, sino que además sienten en muchos casos, y a pesar de que sea doloroso para nosotros, que sus urgencias, sus dilemas, sus temores y sus acechanzas son absolutamente otros, tan disímiles a los que le fueron propios a mi generación. Con esto que digo, ¿significa que habría que olvidar el pasado y concentrarse en las urgencias del presente? No digo eso. Digo que nuestras instituciones memoriales debieran hacer los máximos esfuerzos posibles para salvar de la cristalización los episodios del pretérito que resguardamos, volviéndolos significativos a los ojos y a los oídos de las nuevas generaciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se diseña esa compleja operación que consiste en traer el pasado que creemos importante recordar sin que pierda sustancia, sentido y además que se vuelva materia ejemplar de utilidad para entender cómo afrontar los dilemas políticos y sociales estos que hoy enfrentamos? Yo particularmente no tengo una respuesta. Quisiera tenerla, pero cada día que pasa siento que esa es una de las encrucijadas centrales que deben resolver o debemos resolver los gestores de memoria. No solo
la cantidad de público que pasa por nuestras salas, no solo la calidad de nuestras exhibiciones, sino el sentido, el mensaje, la fuerza clave en clave contemporánea de ese pasado que estamos ofreciendo a la contemplación pública. ¿Qué le dice, le pregunto a Miguel, a un joven español, hoy la figura de Franco? ¿Qué le dicen las historias de la Guerra Civil Española en las que conceptos como republicanos y nacionalistas resultan tal vez, casi seguro, muy extraños a sus oídos? ¿Qué le puede significar el nombre de Somoza a un joven nicaragüense o el de Videla a un joven argentino nacido en el 2001, 2002, 2003? ¿Acaso logremos generar en ellos la sensación de repudio y de rechazo a lo que sus figuras e historias encarnan? No es complejo lograr eso. Con narrar sus proyectos políticos, con explicitar el modo en que se deshicieron de sus víctimas, en contarles cuáles fueron las estrategias desplegadas para controlar a sus sociedades, diría que alcanza. Pero luego, ¿qué? ¿Qué hacemos con eso? Allí está esa pregunta y allí está el dilema. ¿Logramos el repudio o el rechazo a las experiencias alucinadas y a las experiencias autoritarias y salvajes del pasado, mientras, vuelvo a decirlo, algo no muy diferente vuelve a asomar en el horizonte? Europa puede servirnos de guía en esto que aquí digo, porque allí en el continente europeo no han faltado, con sus altibajos, trabajos poderosos de reconstrucción memorial. Alemania, por ejemplo, en particular, un país que todos hemos observado con atención, un país que a partir de los años 60 no dejó un solo día de trabajar por quitarse el lastre de su responsabilidad moral y criminal frente al genocidio, construyendo pedagogía crítica. Pero allí, y a pesar de las grandes empresas memoriales desplegadas en clave privada y estatal, la ultraderecha reinstala sus discursos a metros mismos de donde están emplazados los memoriales que evocan el exterminio. Un país como Alemania, digo, en el que la fuerza del negacionismo en alianza con las formas más variadas del nacionalismo ultramontano amenaza hacer estragos sobre lo que fue construido con tanto esfuerzo. Si a pesar de la abundancia abrumadora de evidencia material que queda de su existencia, Auschwitz puede negarse o ponerse en entredicho, podemos imaginar el arduo trabajo que nos queda por delante a nosotros, a nuestras instituciones memoriales en América Latina, para reafirmar la verdadera existencia de nuestros propios derrumbes civilizatorios que ocurrieron hace tan pocas décadas atrás. La memoria, diría, tal como muchos de nosotros creímos, fue eficaz para construir justicia, para reparar a muchas de las víctimas, para fortalecer legislaciones en muchos de nuestros países. Y nuestros museos y memoriales han servido allí y sirven, donde logramos constituirlos con tanto esfuerzo, para dar un mensaje claro de que no estábamos dispuestos al olvido de las afrentas padecidas y de que no estábamos ni estamos de acuerdo o aceptar arrojar a las víctimas a la intemperie del olvido. Pero ahora diría que hay que dar otro paso, no menos audaz, no menos complejo. Debemos animarnos a reflexionar sobre esa perversa pulsión a la repetición que caracteriza a nuestra especie humana y ponerla en evidencia. Y a partir de allí pensar, junto a las nuevas generaciones, cómo enfrentar ese dilema, al tiempo que preguntarnos cómo hacer para que nuestras instituciones
ayuden a fortalecer los ideales de ciudadanía, asumiendo sin ambigüedades que las amenazas a nuestras libertades y derechos no surgen hoy de proyectos políticos nacidos de los cuarteles militares, como los conocimos en el pasado, sino del seno mismo de gobiernos civiles y democráticos elegidos legítimamente y avalados en su origen por voluntad popular, y por esa razón capaces de provocar un daño que no se oculta como se ocultaba el daño en el pasado, sino que se enuncia anticipadamente en los programas electorales, un daño que es saludado por las grandes mayorías, ahora convertidas en verdaderas masas enardecidas, ávidas de castigar y aplicar justicia a cualquier precio en medio de sociedades que se parecen cada día más a inmensos circos romanos. La memoria puede ser, y es, no cabe duda, una aliada eficaz para la creación de sociedades mejores a estas en las que vivimos. Pero nosotros, los gestores de estos espacios, los constructores de políticas públicas, debemos hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo posible, por lograr que esa memoria sea de verdad eficaz, reponiendo su inquietante dimensión política, para que ella sea capaz de orientar nuestro paso en medio de estos paisajes en ruinas, de estos nuevos derrumbes democráticos que amenazan la dignidad de nuestras vidas y que dolorosamente no cesan de multiplicarse en torno nuestro. Finalmente, al fin y al cabo, a nosotros, los gestores de memoria, el porvenir no habrá de juzgarnos por olvidar, sino acaso por haber pretendido recordarlo todo y aún así no haber sido capaces de actuar en concordancia y fidelidad con esos recuerdos. Hasta aquí es. El Museo de la Memoria ya ha estado, el Museo de la Memoria ha tenido la oportunidad de estar acá en el primer aniversario y desde entonces hemos continuado diversos proyectos juntos con el LUM, por lo cual esto también nos enriquece y nos refuerza nuestro interés por mantener los lazos entre el LUM y el Museo de la Memoria. El propósito de esta ponencia es un poco aportar a esta reflexión que ya Rubén muy lúcidamente ha ya quizás un poco trabajar el tema de para qué recordar, pero desde como la práctica, ya más del quehacer del Museo de la Memoria, pero se puse desde la perspectiva del museo, en cómo a la larga nos enfrentamos a esta pregunta, o sea, ¿para qué recordar? Ya teniendo bastante claro que por todo el contexto que, de hecho, Rubén ya planteó con profundidad, no es suficiente recordar para evitar que se repitan estos hechos tan traumáticos, violentos que nosotros recordamos en el pasado, en el caso de Chile, de la dictadura o las dictaduras de América Latina, entre otros. Somos testigos hoy en día de que estas violaciones a los derechos humanos se repiten constantemente. Entonces, nos posiciona como lugar de memoria a enfrentarnos a este contexto muy complejo, donde de alguna forma nos ha hecho transitar y movernos desde esta idea de recordar el pasado para dignificar a las víctimas, lo cual obviamente todavía es fundamental, y tratar de transitar hacia el recordar y transformar ese recordar en una herramienta de acción. Cómo el recordar debe servir al presente y cómo el deber de recordar debe servir a la causa de la justicia. Y en base a esta convicción que el museo ha ido incorporando en su quehacer, es que quiero contarles un par de experiencias que tuvimos este año, el 2018, muy recientes,
respecto a este ejercicio de recordar y cómo este puede acercarnos a ser una herramienta de acción. Uno de los hechos que quiero comentar sobre el uso de este ejercicio del recordar tiene que ver con una situación que vivimos en agosto de este año. Nuestro presidente Sebastián Piñera nombra como ministro de Cultura a Mauricio Rojas, a quien había realizado una serie de dichos bastante ofensivos años previos, pero los de alguna forma reafirma cuando asume como ministro. Estos dichos plantean que el Museo de la Memoria es un montaje. Larga un discurso de carácter negacionista y esta larga, estos dichos generan una reacción multitudinaria de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, quienes se organizan para demandar la renuncia del ministro, lo cual permite que, es tan fuerte esa demanda y esa movilización de los sectores de la cultura, de la memoria, de las organizaciones de la sociedad civil, de las agrupaciones familiares, que alarga menos de 48 horas. El ministro en ese entonces presenta su renuncia. Acto seguido a esa renuncia se organiza, también nuevamente por la ciudadanía, un evento multitudinario que se denominó Volver a pasar por el corazón, que fue el lema seleccionado, y más de 10.000 personas se acercan al museo, se reúnen a las 3 de la tarde y permanecen en el museo hasta las 10 de la noche en un acto musical de poesía, música, etcétera, con distintos tipos de representaciones artísticas, manifestando su apoyo al museo, la legitimidad de lo cual significó un fuerte, largo acto ciudadano en apoyo a larga legitimidad al museo. Creo que este evento fue muy significativo para el museo y se relaciona también con cómo se hace necesario recordar como una forma de resistencia hoy en día a estos discursos que son muy peligrosos, que son los discursos negacionistas, que hoy en día tienen mucha más presencia, al menos en el presente. Sobre todo en Chile se han presentado más. Y también cómo este evento generó dos situaciones. Por un lado, sí, hay una legitimidad del museo que fue manifestada por la ciudadanía, pero también a partir de este evento, esta actividad cultural, se reafirmó también la importancia de cómo los lugares de memoria deben trabajar y deben estar trabajar colectivamente y co-creativamente con las organizaciones, con los activistas, con los movimientos sociales. Y en parte es lo que el museo ha estado reforzando en este último año. Entonces hoy, a partir de este evento, el recordar se hace fundamental para que las violaciones a los derechos humanos nunca puedan ser negadas. Otro aspecto importante de este ejercicio de resistencia, quizás lo que puede permitir el recordar, es frente a las memorias, memorias reprimidas o invisibilizadas. Durante todo el año 2018, el museo dedicó su programación a las memorias indígenas. ¿Por qué se decidió en parte hacer un año completo dedicado a las memorias indígenas? Porque estas estaban absolutamente invisibilizadas. Desde el comienzo, las comisiones de verdad omitieron la identificación de víctimas indígenas o descendencia indígena, por lo cual no existían en ningún tipo de información o comisión y por lo tanto no hay ningún sistema de reparación ni justicia a los pueblos originarios. Entonces, asimismo, el museo, cuando se crea, que tiene como fuente fundamental las comisiones de verdad, no incorpora en ninguna parte de su muestra permanente ninguna información referente a los pueblos indígenas. Entonces, el museo decide, como un desafío, de alguna forma, poner en valor las memorias indígenas durante todo el 2018
para poder visibilizar de alguna forma las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, pero también en momentos previos y posteriores a la dictadura, ya que hay una historia larguísima desde el siglo XVI en adelante que ha marcado a larga la historia de los pueblos originarios de marginación, discriminación y exclusión, bueno, vinculada a diferentes formas opresivas de explotación y despojo de sus tierras. Entonces, la importancia es que el museo se propuso a través de una exposición que se lleva a cabo de forma co-creativa junto con diversas organizaciones de la Mesa Regional Indígena que reúne distintas colectividades del norte de Chile hasta el sur. Hacer una exposición que justamente dé cuenta de ese contexto, de esa historia, esa larga historia de discriminación. Y también el museo hace una investigación y levanta una cifra estimativa de víctimas indígenas. Estamos hablando hoy en día de 136 víctimas indígenas que se lograron identificar, información que previo a la exposición no existía. Entonces se buscó también relatar lo que eran los impactos de la dictadura en los pueblos originarios. Y paralelo a la exposición, creo que no alcanzar a ver, ahí está, ese es el fondo, son fotografías de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos. Lo que se hizo fue una intervención con un vidrio, donde en el vidrio pueden ver los nombres de las 136 víctimas que logramos identificar para poder incorporarlas al museo. Y algo muy importante de este ejercicio es que la información que se recopiló en memorias indígenas, que la exposición lleva el mismo nombre que el año programático, se va a incorporar ahora a la muestra permanente. Entonces va a quedar a larga como parte de la información de la muestra permanente. Se llevó a cabo, paralelo a la exposición, todo el año una serie de actividades, coloquios que trabajaron el tema de la justicia, el tema de la lengua, género, la medicina, los diferentes aspectos que generalmente son oprimidos en los pueblos originarios. El seminario general, que tuvo distintos coloquios durante todo el año, se llamó Justicia Transicional y Pueblos Indígenas, Invisibilización como Víctimas de la Dictadura. Luego de esta exposición, esa es una obra de teatro, se llama Ñuque. La exposición Memorias Indígenas, luego se invitó a 3 artistas de origen mapuche a que intervinieran la exposición para poder un poco quebrar con ciertos discursos hegemónicos que ya estaban presentes en la exposición Memorias Indígenas y que ellos fueran una forma a intervenir. Entonces, Memorias Indígenas abrió un diálogo, un cuestionamiento mucho más crítico a tensionar esta memoria ya construida de lo que ha sido la historia de los pueblos indígenas. Entonces, se invitaron a 3 artistas, Sebastián Calfuqueo, que plasmó en ese muro que está ahí, con una técnica, una mezcla de pintura y silicona, los rostros de Camilo Catrillán Camarín, que es un comunero mapuche que fue recientemente asesinado por fuerzas especiales de la policía en Chile. Su rostro, junto al rostro de Edmundo Lemonado Saavedra, Jaime Mendoza Collío, Matías Catrileo Quesada y otros mapuches que han sido asesinados en democracia. Entonces, en esta obra propone un recorrido por esta historia de discriminación y de racismo histórico y permanente que ha sufrido el pueblo mapuche en torno a la usurpación y despojo de sus tierras. Y luego también, por ejemplo, otra artista, la segunda se llama Paula Baeza Pailamilla. Es un proyecto que buscó, consta de un tejido colectivo realizado en lo que ella denomina como una memoria activa, dedicado a Macarena Valdés, una activista ambiental mapuche que fue asesinada en el 2016 en la comuna de Panguipulli. Entonces, durante 2 meses se reunió con distintas mujeres mapuches en el Museo de la Memoria para construir este tejido que representa, es la forma del Nululmapu, se llama, que a la larga es un territorio que se abarcaba previo a la colonización española. Entonces, a través de esta intervención y trabajos, Memorias Reveladas, así se llamó esta intervención, instala a larga
desde la certeza de que nuestro pasado y presente, lejos de articularse como un discurso único, se conforma de muchas memorias invisibilizadas y ocultadas por discursos dominantes. Y esto un poco se relaciona con esta intención del museo de poder no tan solo rememorar y recordar el pasado, sino que vincularlo directamente a situaciones que se enmarcan en un presente, en la contingencia larga, hacernos cargo de la contingencia, como por ejemplo ha sido en este caso representado los asesinatos a activistas mapuches o al comunero mapuche. Entonces esta experiencia implicó nuevamente situarnos en la contingencia actual y hacernos cargo de estos conflictos sociales que vive la sociedad chilena. Y también nos enseñó la importancia de trabajar de forma co-creativa y colectiva con las distintas organizaciones, en este caso fue la Mesa Regional Indígena. Así como en 2018 el museo dedicó su programación a las memorias indígenas y estableció estos fuertes vínculos con los colectivos, activistas y artistas y comunidades, logró promover una instancia de construcción y creación colectiva que pretendía de alguna forma movilizar la reflexión y construcción de discursos críticos. Es por eso, que también se decidió incorporar esta información a la muestra permanente para que no quedaran solamente en una exposición temporal, luego no se pudieran ver reflejados. El siguiente año decidió el museo, en vista que actualmente, en Chile estamos en un contexto con altos niveles de migración, y esto también ha generado una serie de discursos racistas y de discriminación en contra de los migrantes, y en un contexto además en que no existe nuevamente una política de Estado que a larga pueda hacerse cargo de posicionar a larga el tema de la migración como política pública a nivel nacional. Entonces decía el museo trabajar el tema del derecho humano a ser migrante durante todo el 2019 para justamente poder plantear una reflexión en torno a lo que es la discriminación hoy en día, a lo que significa ser un migrante en el presente, y ojalá poder establecer discursos de respeto y tolerancia. Y esta exposición se llevó a cabo, su construcción también nuevamente fue de forma co-creativa. Se creó un proyecto que se llama Convivir, donde el área de educación junto al área de museografía se reúnen con distintas organizaciones de migrantes en Chile y con los vecinos de nuestro barrio, que se llama Barrio Yungay, que es un barrio que también tiene un gran porcentaje de inmigrantes de la comuna de Santiago. Y Convivir llevó a cabo una serie de encuentros y a través de lo que es la metodología de mediación artística para justamente rescatar las experiencias de los migrantes y poder incorporarlas a esta exposición. Este trabajo finalizó el domingo pasado, el 9 de diciembre. Esas son parte de las actividades. Justo termina este trabajo que se llama el proyecto Convivir, que va a dar cuerpo y vida a esta nueva exposición que se va a inaugurar el 2019. Tenemos una más. Sale la noticia que el gobierno de Chile decide mantenerse fuera, no sé cómo se dice, se resta del Pacto de las Naciones Unidas por la migración, o en apoyo de la migración, por los derechos de la migración. Y su subsecretario de Gobierno anuncia que parte de estas razones es porque consideran que la migración no es un derecho humano. Entonces, nuevamente, como museo el próximo año, teniendo en cuenta que va a trabajar el tema de la migración, en un contexto que no existe una política de Estado que pueda apoyar los procesos migratorios en Chile, y se nos hace fundamental nuevamente plantear el quehacer de un lugar de memoria en este proceso de recordar. O sea, para nosotros hoy en día significa que si no asumimos esa responsabilidad de
estas injusticias, no solo históricas, sino estas injusticias en el presente, nuestro quehacer a larga de alguna forma pierde sentido. Está claro que los lugares de memoria quizás no podamos reemplazar la justicia social, pero sí podemos hacer visible una conciencia social, proclamar un mensaje, podemos suscitar una conversación necesaria. En ese sentido, el museo pretende hacer del recordar y de ese ejercicio del recordar una herramienta de conciencia y acción en nuestro presente. Recordar para movilizar y empoderar a quienes en el presente viven esas injusticias, muchas de ellas quizás provenientes de un pasado reciente. El lugar de memoria también debe estar disponible a renovar su perspectiva de manera de hacer eco en los contemporáneos con un fin didáctico y de justicia, pues es allí donde encuentra su sentido de existencia. Eso sería mi presentación. Invitarnos pues aquí a celebrar los 3 años del museo. Bueno, como ustedes saben, yo estuve a cargo de la dirección del Museo Casa de la Memoria de Medellín durante 3 años. Hace un mes y poquito dejé la dirección. Pero previo a eso también tengo un trabajo en temas de construcción de paz territorial en Colombia y un ejercicio pues, de varios años como psicóloga clínica trabajando en un contexto internacional con pacientes que tenían una condición particular, todos tenían que tener diagnóstico de SIDA para poder hacer parte del programa donde yo trabajaba, pero también trabajé con un número grande de refugiados en su momento que venían de África y eran acogidos en Estados Unidos. Entonces, bueno, esta reflexión que yo les voy a compartir hoy es una reflexión que me acompaña desde hace muchos años en este trabajo, ¿no es cierto?, no solamente en territorio, sino también de una escucha clínica de pacientes o de personas, ¿no es cierto?, que han pasado por situaciones muy difíciles en diferentes contextos. Y un poco esa pregunta por la repetición, esta condición, digamos, una estructural de nosotros, una tendencia a la repetición de ciertas acciones, la relación de la memoria con esto que repetimos o no repetimos, lo que nos acordamos y lo que olvidamos, y qué tiene que ver todo eso cuando uno tiene un espacio o decide, ¿no es cierto?, estar y trabajar en un espacio de memoria, que además es un espacio que tiene, digamos, una responsabilidad histórica, con unos hechos que han pasado complejos en el pasado, pero que también es un pasado que hay que revisar desde el presente en función de construir un futuro diferente, no sé si mejor, pero un futuro diferente. Entonces, yo quiero también, es más que todo, compartirles una experiencia. No traigo unas respuestas ni una conclusión, pero invitarlos pues también como a que abramos esta discusión. Las fotos que van a ir viendo mientras yo hago la lectura que traje son fotos de la última exposición que se inauguró en el Museo Casa de la Memoria. Fue la última exposición que inauguré el 27 de septiembre de este año, y es la segunda etapa de Medellín 70, 80, 90, que es una exposición testimonial absolutamente en todo su contenido, después de un trabajo de un año con diferentes organizaciones, líderes, ciudadanía en general, víctimas del narcotráfico, con una particularidad que voy a desarrollar un poco acá, y es que las víctimas del narcotráfico, o esa gran mayoría de víctimas que nosotros tenemos en Medellín relacionadas con la violencia de esa década de los 80 y de los 90, no son acogidas por la ley 1448, que es la ley de víctimas, porque la ley de víctimas, digamos, entra en vigencia para otro tipo de hechos victimizantes. Las únicas víctimas del narcotráfico, digamos, que han logrado una indemnización a través de la 1448, son 2 familias que perdieron sus familiares en el avión de Avianca, y ellas logran esta indemnización porque en las versiones libres que se dan en el marco de la 975, uno de estos paramilitares acepta que ellos transportaron la bomba en algún momento. Entonces, son indemnizados como víctimas de los paramilitares, más no víctimas del narcotráfico. Entonces, esta es la primera exposición
digamos, alrededor de ese tema de Medellín 70, 80, 90 que tenemos en la ciudad y que es una reflexión ciudadana, más allá, digamos, de la categoría víctima que logramos pues como construir en ese ejercicio que se llama construcción participativa de memorias, que es como la metodología con que viene funcionando el museo. Hay una pregunta que yo creo que es muy importante acá y es, ¿no es cierto?, ¿por qué le interesa un espacio de estos? Puede ser este museo, puede ser el Museo de Chile, puede ser el Museo Casa de la Memoria de Medellín, y es la pregunta por una reflexión constante, que es, ¿no es cierto?, por el lugar de la memoria en los procesos subjetivos y su real valor en términos de elaboración o superación de ese hecho traumatizante, así como las formas de construir herramientas simbólicas que posibiliten el recuerdo, la elaboración y la reconstrucción del lazo social. Entonces, cuando partimos de ahí, la pregunta casi que nos estamos haciendo es ¿qué tienen que ver estos espacios de memoria con lo que se llama o con lo que sería la salud mental? No solamente de las víctimas o de las personas afectadas directamente por el conflicto o una violencia, sino por la sociedad en general. Porque cuando hablamos de sociedades que han pasado por situaciones, digamos, masivas de violación de derechos humanos, situaciones muy complejas, hay que entender que hay un impacto que trasciende solamente el que vivencia el hecho, sino que también es un impacto que nos afecta a todos como sociedad. Entonces, ese es como desde donde yo voy a empezar pues aquí la lectura. Estoy muy encantada con este micrófono, perdón. Voy a empezar como con un contexto, ¿no es cierto? Entonces, a nivel mundial se empieza a hablar de memoria en los años 80, a partir de las primeras conmemoraciones del Holocausto judío. Las fechas, los monumentos, memoriales, comisiones de la verdad cobran gran valor y aparece la reflexión sobre la memoria como un ejercicio histórico, político y jurídico. En este contexto surge lo que diferentes autores han llamado o denominado el boom de la memoria, explosión o auge de la memoria animado por políticas, normativas y reflexiones teóricas de estas. En Colombia se comienza a hablar de memoria aproximadamente en el 2003, cuando el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, presenta una estrategia para la desmovilización de los grupos paramilitares. En el 2005, el Congreso de la República aprueba la Ley 975, que es la que les acabo de nombrar, más conocida como la Ley de Justicia y Paz, que otorga un marco normativo a las negociaciones y desmovilización de los paramilitares. Dicha ley recibe fuertes críticas por parte de las organizaciones defensoras de víctimas y de derechos humanos por su laxitud y generosidad con grupos que en el marco del conflicto habían cometido crímenes contra la humanidad, por no exigir a los victimarios una plena confesión de la violación cometida y por no incluir suficientemente a las víctimas en los procesos. En este orden de ideas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y pues, muchas organizaciones de la sociedad civil en general demandan por inconstitucional esta ley, la 975, frente a la Corte Constitucional, y en mayo del 2006 es emitida la sentencia C-370, que introduce una serie de correctivos a esta ley. Entre otras consideraciones, la sentencia exige que quienes se acojan a la ley deben decir la verdad sobre la totalidad de los crímenes en los que han estado involucrados y las víctimas, por su parte, pueden participar durante el proceso para garantizar el derecho a la verdad y las instituciones deben establecer los espacios y políticas necesarias para preservar la memoria histórica del conflicto. Además de las rutas legales establecidas por esta Ley 975 y los parámetros de la sentencia de la 370, en el marco normativo se contemplan la creación de dos estamentos que son muy importantes en ese momento, que son la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que está encargada de llevar a un buen término la reparación y los procesos de desmovilización, desarme y reintegración. En ese momento esta ley está más, digamos, enfocada en un DDR, pues en una dejación de armas,
y, entre otras funciones, dicha comisión tiene la responsabilidad de emitir un informe sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales desde 1964. Con el fin de dar cumplimiento a esta tarea, se delegan para la elaboración del informe un grupo académico de memoria histórica, grupo que posteriormente se convertirá en el Centro Nacional de Memoria Histórica. En los gobiernos de Juan Manuel Santo se crea la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, o sea, la 1448, que llega de alguna manera como a complementar y a corregir esos vacíos que se traen desde la 975 y que de alguna manera el decreto tampoco logra como corregir del todo y como poner a marchar en forma pues este proceso, y sale esta Ley de Víctimas, que es la 1448, en el 2011. Entre otras leyes a favor de las víctimas del conflicto armado. Dicha ley amplía el reconocimiento de los derechos de las víctimas y fomenta la recuperación, divulgación y pedagogía social de la memoria. O sea, ya se empieza a hacer un énfasis muy claro en el tema de la memoria, en la necesidad de reconstruirla y en la necesidad de divulgarla también de manera pedagógica. Y ahí es que, digamos, se crea este grupo inicialmente de memoria histórica, toma una gran relevancia y se transforma en el Centro Nacional de Memoria Histórica bajo un decreto que es del 2011, que es el decreto 4803, que de alguna manera establece la estructura que mantiene el Centro Nacional funcionando hasta la semana pasada, creo, o ayer o antier, que sale pues como los directivos que históricamente desde el inicio vinieron acompañando el Centro Nacional. Bueno, ese es como un contexto general nacional. Ahora yo les voy a hablar un poco del Museo Casa de la Memoria de Medellín, para que empiecen a entender pues las dos diferencias entre esto que sucede a nivel nacional y lo que va pasando en la ciudad de Medellín. Como dice Alonso Salazar es el alcalde, es un escritor, fue alcalde de Medellín, es el alcalde que inaugura, ¿no es cierto?, el Museo Casa de la Memoria antes de dejar su mandato. Tiene en su último libro, No hubo fiesta, dice Alonso: la historia de Colombia no es equivalente a sus violencias. Lo que hemos entendido por conflicto no nos resume, pero nos ha marcado, al punto que ningún relato de lo que somos puede obviar esta historia. Colombia vivió una guerra civil entre liberales y conservadores entre 1948 y 1953, 58, dependiendo del historiador, de quién pues esté, digamos, dando la conferencia. La llamada violencia comenzó con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y terminó en un acuerdo que dio origen a lo que se conoció como el Frente Nacional. La violencia ha sido narrada desde diferentes formatos en Colombia. Nosotros tenemos el teatro, la literatura, la historia, el cine. Hay escritores como Fernando Vallejo, ¿no es cierto?, García Márquez, que se han dedicado, y la gran mayoría, digamos, de la producción literaria actual en Colombia gira alrededor del conflicto, temáticas de conflicto como el trabajo de Belio Rosero, el trabajo de Daniel Ferreira, el trabajo de Héctor Abad, Piedad Bonet, en fin, es una gran reflexión alrededor de lo que nos pasó. El triunfo de la Revolución Cubana en el 59 influenció la formación de guerrillas en casi toda América Latina. En Colombia se crearon varios grupos guerrilleros. Algunos de ellos fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, vinculadas en su etapa inicial al Partido Comunista, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, el brazo armado del Partido Marxista-Leninista y el movimiento M19 o 19 de abril. Esto que voy a hacer acá pues es una explicación muy por encima por pues, cuestiones de tiempo, pero necesito para poderlos ir llevando a donde quiero llegar. Con relación a las guerrillas surgió el paramilitarismo en la década de los 80, conformados en ciertos casos por ciudadanos espontáneos, en otros por narcotraficantes en complicidad de las Fuerzas Armadas. El paramilitarismo se fortaleció en el 96 bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Estas autodefensas se desmovilizaron en el 2003 con esa ley que les cuento, que es la 975, que es la que les da como ese marco para que ellos dejen las armas. Es más una dejación de armas que un proceso de transición o una verdadera negociación. En términos
de justicia transicional hablando. El programa de atención a víctimas de Medellín nace como respuesta al programa Desmovilizados, desmovilización masiva de los paramilitares del bloque Cacique Nutibara en el 2003. En este entonces no existía una política nacional para el acompañamiento a los paramilitares en proceso de reintegración a la vida civil. De este modo, la alcaldía de Medellín, liderada en aquel entonces por Sergio Fajardo, eso es 2004, crea un programa para los desmovilizados del bloque Cacique Nutibara y les ofrece una serie de beneficios, que entre estos están la atención psicosocial y todo un acompañamiento desde lo académico y ocupacional para que puedan tener un proceso de reintegración a la vida civil. En el transcurso del programa comienzan a aparecer mujeres víctimas preguntando por sus familiares desaparecidos. En este contexto surge entonces la necesidad de diseñar un programa de atención a víctimas entre 2004 y 2005. Entonces miren aquí hasta donde voy, ustedes empiezan a ver que hay una diferencia entre lo que está pasando a nivel nacional. Estamos hablando que a nivel nacional la ley de víctimas entra en vigencia en el 2011, más o menos. Aquí estamos hablando de que para el 2004-2005 se da esta primera gran desmovilización paramilitar en el marco de esta 975. El primer bloque que se desmoviliza en Medellín. No hay una ruta a nivel nacional que diga qué hay que hacer con estos hombres que se están desmovilizando, y es a Medellín que le toca crear ese primer programa con recursos municipales y con las capacidades municipales sin que interfiera la nación. Entonces, es este proyecto el que permite que estos hombres empiecen a desmovilizar, pero ¿qué pasa? Empiezan a surgir las víctimas. O sea, si yo tengo un victimario que está diciendo y confesando, soy victimario, he cometido unos hechos victimizantes que son estos y estos y estos, pues entonces también hay unas víctimas, ya es indiscutible, ya no se puede negar que hay unas víctimas directas del conflicto. Entonces yo tengo un programa para estos hombres que han sido los victimarios, lo mínimo que tengo que hacer es que tengo que montar también una ruta. Y surge la unidad de víctimas de Medellín, que también surge en Medellín sin que haya todavía una unidad de víctimas nacional. Estamos hablando de 2004-2005. Para que vayan entendiendo cómo han ido evolucionando los procesos de manera asincrónica, sincrónica, a veces se juntan, a veces se tensionan, pero para que entiendan un poco de la dinámica colombiana. El programa de atención de víctimas del conflicto armado inicialmente estaba constituido por una atención jurídica y una atención primaria psicosocial, una asesoría individual y una intervención grupal en los barrios. En el transcurso de la ejecución del programa se identificó la importancia de crear mecanismos de reparación simbólica para las víctimas y un centro de documentación e información. De este modo surge la idea de comenzar un trabajo de recuperar la memoria más allá de una atención primaria, es decir, se empieza a hablar de un espacio público y social para poder mantener estas memorias de estas organizaciones viva. El Museo Casa de la Memoria fue creado en el 2006, o sea, surge como un proyecto al interior de la unidad de víctimas. Estamos hablando 2006. Ni siquiera había una ley de víctimas a nivel nacional todavía, ni existía lo que se llama hoy en día la UARIV o la Unidad Nacional de Víctimas. A partir de una iniciativa del Programa de Atención de Víctimas es que surge pues como esta línea de memoria, con el fin de contribuir desde el ejercicio de la memoria en escenarios de diálogos abiertos y plurales, críticos y reflexivos a la comprensión y superación del conflicto armado y a las diversas violencias de Medellín y Antioquia y el país. También quiero que vean que dónde surge y el momento en que surge el proyecto del museo. Está en 2006, 2005, previo, y es la desmovilización de un grupo paramilitar. Entonces, porque quiero que tengan eso en mente para que entiendan lo que ha transcurrido y cómo a medida de que el proyecto y el museo se mantiene, también el país ha ido cambiando y han llegado unas nuevas temáticas, digamos que desde el museo o desde un museo cualquiera, ¿cierto? Hay que empezar a afrontar y a tramitar. Entre el 2010 y el 2011, o sea, ya con el edificio, digamos, en obra negra y ya pues que deja Alonso Salazar inaugurado,
se crea y se ejecuta una consulta ciudadana liderada por el área de memoria histórica del programa de atención a víctimas con el objetivo de identificar las memorias y las violencias del conflicto armado en Medellín desde diferentes sectores, actores y territorios, y realizar una consulta a la ciudadanía con el fin de conocer su opinión sobre la creación de un museo Casa de la Memoria, su pertinencia y su resistencia. La consulta se hizo más o menos en 3 etapas. Convocaron obviamente a las organizaciones que estaban ahí desde el principio, algunos académicos, algunas organizaciones de la sociedad civil participaron y tenían como 3 preguntas grandes, que era ¿para qué un museo? ¿Para qué se necesita un museo? ¿Para qué un museo? ¿Para qué la casa? Pues, o para qué, porque había también una discusión al interior de las organizaciones que lo que querían era más como un lugar donde ya se pudieran reunir, donde ya se pudieran mantener ahí para poder cada una manejar sus reuniones, sus archivos, en fin. Desde las organizaciones no había tampoco un reclamo muy claro por un museo cuando uno va y se lee pues todo este gran informe. Y otra pregunta que era muy importante y era qué tipo de memoria querían construir. Claro, en ese momento cuando uno se sienta desde el presente y se va para el pasado a hacer la revisión, pues la mayoría de las organizaciones que estaban ahí o que estaban en ese origen son casi todas víctimas del Estado, víctimas de las organizaciones paramilitares, ¿no es cierto? Porque es en el contexto de la desmovilización de este grupo armado. Ahí habían pocas organizaciones, digamos, víctimas de las FARC o de otros tipos de hechos victimizantes, porque todavía, digamos, el actor está vivo, el actor está armado, el actor está en territorio. Entonces, de ahí, de esa consulta, surge la necesidad de un espacio de encuentro para las víctimas, un lugar, una casa. Y es así como se acuerda ese nombre del museo, que es muy charro porque nunca nadie lo logra decir bien. Es Museo Casa de la Memoria. Entonces el museo es la casa, pues el museo, o sea, nadie museo casa. El Museo Casa de la Memoria, que será un lugar pues de encuentro que acoja a las personas que han sido víctimas del conflicto y que también acoja a la ciudadanía en general. Bueno, entonces la pregunta es, yo tengo un museo, pero también es casa, entonces finalmente, pues, ¿no es cierto?, que es el Museo Casa de la Memoria. Entonces el museo finalmente es un espacio plural, está abierto a todos los actores y ciudadanos para construir memorias del conflicto en Colombia. Y desde el museo se sensibilizan a los niños, a los jóvenes y a los adultos, trabajando con ellos en temas de pedagogía de paz y transformación para el mañana. Tiene también, digamos, en su misión el tema de sanar el dolor o facilitar o generar procesos de sanación del dolor que cada una de las personas pues, que visita el museo trae. Y también es un espacio para que las víctimas vivan el presente y se imaginen un futuro distinto, lejos del conflicto, sin olvidar en ningún momento lo que pasó. El Museo Casa de la Memoria le asigna el lugar de sujetos a todas las personas que participan en la construcción de memorias. O sea, el museo no solamente tiene una vocación para trabajar con solamente víctimas, sino que se entiende que las afectaciones del conflicto han sido tantas y tan amplias que hay una necesidad, digamos, de involucrar a la mayor cantidad de ciudadanos y de ciudadanía en general para trabajar en los procesos participativos de memoria. También se incluyen a los mismos trabajadores del museo en estos procesos, también se les da una categoría como de sujeto. Muchos de los pilotajes o de las construcciones participativas también las hacemos, digamos, se hacían, pues, o las hicimos mientras estuve yo con el mismo equipo. Y también se tiene pues en cuenta al visitante en general, incluidas aquellas personas que les digo que por una u otra razón han sido víctimas. No se trabaja solamente con las víctimas relacionadas con la 1448, porque se entiende que esa 1448 cubre un universo puntual de víctimas, pero que en la ciudad de Medellín y en Antioquia, bueno, y en Colombia en general, hay unas víctimas, digamos, que no quedan cubiertas por la ley, pero que también poseen un relato, que también tienen un derecho y que también han sido parte del conflicto. Entonces también se trabaja con esas poblaciones independiente de si
si han sido, digamos, identificadas, o si el gobierno ha dicho eres víctima, o si hacen parte, digamos, de un informe o de un reporte institucional. Bueno, ¿qué trabajo o cómo se trabaja pues el museo y la memoria? Pensar un museo de la memoria en la actualidad de Colombia y en Medellín nunca ha sido ni es una tarea fácil por diversas razones. Creo que hay un tema importante que lo tocó uno de los invitados esta mañana, no me acuerdo del nombre, el escritor, Juan Carlos, no sé, ¿cómo? José Carlos, que es el tema del museo, el museo como institución. En primer lugar, como heredero de la institución, pues de la institución museo, ¿no es cierto? En los pilares de la cultura occidental es un lugar que guarda y conserva los bienes que son importantes para una cultura, pero estos bienes en un museo de la memoria no pueden valorarse, clasificarse, medirse o cuantificarse de la misma manera que las obras de arte, las piezas arqueológicas o los objetos culturales o naturales. El museo, por esta dificultad o esta tensión también con la categoría museo, al Museo Casa de la Memoria de Medellín le tocó establecer una relación con la memoria, entendiendo la memoria como un bien patrimonial, porque más allá de la facultad para recordar, la memoria puede considerarse como una materia o como un material, si se prefiere, ¿no es cierto?, inacible y cambiante. La memoria es un material vivo, así lo entendemos, digamos, o lo entendemos, era pues como se quería manejar desde el museo, que al expandirse se enriquece y permite develar los diferentes relatos y experiencias sobre un mismo hecho. De alguna manera, lo que guarda el Museo Casa de la Memoria necesita de su contenedor para ser transmitido, que puede ser un objeto, un documento, un testimonio o una persona, pero no es necesariamente el contenedor lo que se valora, guarda o transmite, sino la relación o el conjunto de relaciones que ligan a ese objeto con un lugar, una cultura, una comunidad, grupo social o territorio, permitiendo comprender un hecho. Esto hace que valorar, guardar y transmitir la memoria sea un proceso complejo que no es comparable a los procesos y métodos de un museo tradicional. Creo que es un poco pues, a lo que nos invitaba a pensar este ponente de la mañana. El Museo Casa de la Memoria construye sus propios criterios de valoración y conservación de la memoria que guarda y concibe sus propias formas de difusión y activación de la memoria. De este modo, el museo es pionero en definir criterios de valoración, catalogación y uso y condiciones de preservación de dichas memorias vivas, creando las propias fichas que asignan un valor material y patrimonial de dichas memorias. Al haber nacido en la necesidad de narrar, denunciar las violaciones de derechos humanos, reparar moralmente y simbólicamente a las víctimas, el Museo Casa de la Memoria no solo se dedica al estudio, como en los orígenes del concepto, o a la conservación y transmisión del patrimonio cultural, sino también a educar en los derechos humanos, promover la investigación y la reflexión sobre los hechos de violencia para la no repetición, el respeto a la vida y la dignidad de las personas. Por ende, afronta una labor educativa en contextos que han sido estructuralmente afectados por la violencia. El Museo Casa de la Memoria no solo da un valor especial a la voz de las víctimas, también tiene en cuenta y valora las voces de quienes conforman una comunidad o hacen parte de una sociedad en el presente. Aunque los hechos de violencia son vividos intensamente por las víctimas directas, estos afectan e inciden en la sociedad en su conjunto. En su relacionamiento con las víctimas y en personas que dan su testimonio, el museo debe asegurar el cumplimiento de principios éticos, la acción sin daño, brindar un trato digno, valorar la diversidad, posibilitar espacios de acogida y de diálogo, promover la participación y motivar la corresponsabilidad con miras a la reconciliación. Estas son las máximas de la salud mental en relación con tema de derechos humanos.
Además, en este relacionamiento tiene el desafío de anudar lazos de confianza con las víctimas y las comunidades que lo frecuentan y lo constituyen. Eso es un trabajo muy importante de este tipo de espacios, y es poder generar esos lazos de confianza donde las víctimas y las personas que han estado involucradas directamente en el conflicto, tanto víctimas, victimarios, perpetradores, tienen que acostumbrarse, pues hay que crear esos vínculos para poder construir esas memorias participativas. ¿Qué se entiende o cuál era la reflexión, ¿no es cierto?, qué se entendía por memoria o qué se entiende por memoria en el museo? La memoria colectiva es entendida como las memorias de hechos que han impactado a las comunidades, que interpretan lo sucedido en la experiencia individual y se construyen a varias voces. Dice Paul Ricoeur, la memoria colectiva solo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado el curso de la historia, de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivos de fiestas, los ritos y las celebraciones públicas. En contraposición, dice David Riff, que la memoria colectiva no existe y que solo existe una memoria personal. La memoria colectiva es la historia que se inventa y no hay un recordar colectivo. Su argumento radica en que la historia es crítica, mientras que la memoria colectiva es ideológica, pues influye ficciones sobre una identidad compartida que es victimizada y tiene el riesgo de conllevar a la venganza. Su crítica reside en que la memoria es susceptible de manipulaciones y utilizaciones. Sin embargo, uno podría pues, perfectamente decir lo mismo de la historia. Les hago aquí dos citaciones de dos autores que tienen, digamos, posiciones diferentes frente a la memoria colectiva. En el Museo Casa de la Memoria se ha entendido que la memoria es viva y dialéctica, porque está sujeta al recuerdo y en constante evolución, dado que se alimenta de imaginarios, de representaciones bien sea individuales o colectivas que fluctúan según el tiempo y las condiciones históricas, sociales y culturales que rodean al individuo. Por eso la pregunta que te hacía Rubén sobre la juventud tiene que ver un poco con eso. Es por esto por lo que los ejercicios colectivos e individuales de memoria tienen la posibilidad de reafirmar o de construir los referentes del pasado y el presente, así como la resignificación de los hechos de violencia que hacen posible reagenciarse frente a la vida y asumir una perspectiva de futuro, sobre todo aquellos que han padecido directamente la guerra. La historia no tendría por sí misma esta capacidad de transformación social, puesto que no es objeto. En la medida en que la capacidad de remembranza posibilita la resignificación y transmisión de lo vivido en historia nueva, la historia deja de ser inmóvil y estática, o sea, no pierde esa cristalización y comienza a permitir que la conciencia sobre lo ocurrido en el pasado nos impulse a buscar mejores presentes y futuros, afianza la identidad, reconstruir los lazos y el tejido social que continuamente son afectados por la violencia. O sea, al fin de estos ejercicios sería un poco como humanizar eso que el conflicto ha ido deshumanizando. ¿Qué tiene que ver un espacio de estos o un museo Casa de la Memoria como el de Medellín en relación con la salud mental? Teniendo en cuenta el marco normativo en el que se escriben los procesos de memoria en Colombia y su pertinencia en contextos de reparación, al museo le interesa la pregunta y la reflexión constante por el lugar de la memoria en los procesos subjetivos y su real valor en términos de elaboración o superación, así como las formas de construir herramientas simbólicas que posibiliten el recuerdo, la elaboración y la construcción del lazo social. Si bien la memoria le ha interesado tanto al derecho, a la historia y a la política, también la memoria es un tema que se ha manejado en salud mental, en las ciencias de la salud, y también el psicoanálisis ha hecho unos aportes importantes a esta reflexión de la memoria. El psicoanálisis podría ser unos aportes, pensamos, importantes a esta reflexión,
porque se ha interesado no solo en la memoria, sino también en el olvido, que es un poco también algo que hablamos en la mañana. Es imposible pensar en memoria si no tenemos en cuenta la categoría olvidar. Y la memoria de un sujeto que padece, entendiendo que todos somos sujetos y que de alguna manera todos padecemos, independiente si somos declarados víctimas o no por una ley, sino en los recursos simbólicos. Además también pues, le interesan los recursos simbólicos que posee un sujeto y una sociedad para bordear los horrores de la guerra. Como se ha mencionado, uno de los finales de la memoria histórica es la comprensión de los hechos que llevaron a los actos de violencia para evitar su repetición, así como la elaboración y reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, al escuchar los testimonios de personas que han sufrido las consecuencias de la violencia, pareciera que las vivencias de horror permanecen en ellas, haciendo del sufrimiento un asunto difícil de resolver. La clasificación psiquiátrica señala que personas expuestas a una amenaza de lesión o muerte pueden manifestar una serie de síntomas inscritos bajo el nombre de estrés postraumático, donde uno de los criterios diagnósticos señala la presencia de episodios de reviviscencias que perturban la vida cotidiana de los pacientes. Se podría pensar bajo el nombre de reviviscencia lo imposible de olvidar. Observando en los relatos de las víctimas del conflicto armado, esto no es solamente colombiano ni latino, esto lo encuentra uno cuando trabaja con personas, pues, con cualquier ser humano de cualquier nacionalidad. Imposible de olvidar, observando en los relatos de las víctimas del conflicto armado, ¿no es cierto? Eso que vuelve y vuelve y vuelve, una imagen, una sensación, un olor, un recuerdo que se repite y se repite. Y que produce un malestar muy grande y permanente en los individuos. La noción de trauma proveniente del área de la salud puede servir en la comprensión de dicho fenómeno. El psicoanálisis, por su parte, desarrolla esta noción con el fin de explicar el origen de los síntomas. Durante su construcción, Freud propone diferentes concepciones. Por ejemplo, en Inhibición, Síntoma y Angustia, plantea que el trauma está en el origen, detona la angustia. A partir de esta surge la represión y luego la formación del síntoma. Sin embargo, en el texto Moisés y la religión monoteísta del 38, él hace como repiensa este concepto y dice: llamamos traumas a las impresiones precozmente vivenciadas y olvidadas más tarde, que según dijimos tienen tanta importancia en la teología de las neurosis. Freud determina en este texto que el trauma está constituido por 3 atributos. 1, corresponde a una ocurrencia precoz en el curso de los primeros 5 años. 2, las experiencias traumáticas son generalmente olvidadas, creo que esto es muy importante que lo recuerden. Y 3, su contenido es de carácter sexual. En definitiva, para Freud, el trauma está en el origen, es de carácter sexual, su contenido es olvidado. Está íntimamente ligado con el inconsciente y hace parte de la génesis del síntoma y de la neurosis. Por otro lado, Colette Soler, en el seminario denominado De un trauma al otro, plantea la lógica del trauma con respecto a la memoria y al olvido. Dice lo siguiente: lo que le interesa a Freud son los traumas ligados precisamente al inconsciente. La diferencia fundamental es que el trauma ligado al inconsciente es un trauma que se puede olvidar. Vuelve en la repetición, pero vuelve de manera enmascarada. Se puede olvidar porque se inscribe precisamente en el inconsciente, lo que condiciona el olvido necesario para vivir. El olvido es precisamente que el trauma sea inscrito. Por eso Lacan define el inconsciente de la manera siguiente. Dice: el inconsciente consiste en no recordar lo que uno sabe. Está inscrito en algo que él llama un saber. Entonces el inconsciente es finalmente una memoria. Los traumas de la civilización no constituyen memoria. Colette Soler señala la existencia de 2 tipos de trauma: el trauma que da origen a los síntomas, tal como lo describe Freud, y el trauma generado por hechos de guerra o de violencia.
En este orden de ideas se estaría planteando dos lógicas diferentes con respecto a la teoría del trauma en psicoanálisis. La primera hace referencia al trauma inscrito en lo inconsciente que por su naturaleza queda en el olvido, y la segunda hace referencia al trauma derivado de hechos de guerra que se constituyen como una imagen imposible de olvidar, una vivencia que no logra ser inscrita en el inconsciente, por tanto no logra ser olvidada y tampoco puede ser parte de una memoria, una imagen eternamente presente en el sujeto. Entonces, básicamente, porque creo que, no sé, no tengo más tiempo, aquí el tema es de esto que se llama subjetivar y simbolizar, sería lo que esos espacios de memoria le deberían facilitar y permitir a través de los procesos de creación participativa de memorias o a través del arte, para que estas personas, bien sea la víctima directa o la sociedad en general, puedan hacer borde, crear borde, bordear esa experiencia, ¿no es cierto?, límite, que se queda imposibilitando a la persona de poderse agenciar y de poder poner su libido o su, ¿no es cierto?, su futuro, su deseo en algo que trascienda más allá de esas vivencias difíciles que tuvo. Y esas deberían ser finalmente pues, a lo que se deberían volcar esos espacios y estos lugares de memoria, de poder permitir unas herramientas para tramitar eso que se queda de alguna manera no inscrito, pero que tampoco entra al orden de lo simbólico. Voy a dejar hasta ahí y pues ya creo que dejo entonces preguntas para el público. Bueno, no voy a hacer un comentario largo porque realmente cada ponencia ha sido 30 minutos, algún poquito más. Solamente algunos aspectos que puedan ser orientadores, ¿no? El primero es que en el caso de Argentina y Chile, la creación de comisiones de la verdad y la creación de lugares de memoria o museos de memoria son después de los periodos de dictadura, de autoritarismo. Y lo que se crean son estos lugares, estos museos, para, de alguna manera, desde la perspectiva y de la promoción de los derechos humanos, mirar analíticamente y críticamente esos periodos. Allí, digamos, esa es la materia de recordación. En el caso de Colombia, la materia de recordación tiene otra cronología, ¿no? Y en el caso del Perú tiene una cronología propia que es de 1980 hasta el año 2000, con muchas particularidades, ¿no? Con muchas particularidades propias de la década de los 90, en el caso del Perú. Pero la similitud es que a partir del año 2000 y del año 2001, en que se crea la Comisión de la Verdad, y el año 2003, en que hay el informe de la Comisión de la Verdad, también se recomienda la creación de un lugar de la memoria, de un museo para la recordación. Esa es una similitud que encuentro en todos los casos. Se da eso, ¿no? Recordemos épocas infaustas, ¿no? Las recordemos en sus detalles, con descripciones analíticas y con descripciones críticas al respecto. Eso pasa en América Latina y también pasa en el mundo, y creo que la idea de la recordación a partir del lugar de la memoria es una idea globalizada, me da la impresión, ¿no? Que viene con la defensa de los derechos humanos. Entonces, quisiera decir, luego de haber escuchado a Miguel y de haber escuchado a Jordi Ibáñez en la mañana, que la velocidad de América Latina es mayor, ¿no? Porque en España pasaron, ¿cuánto? 70, 80 años después, ¿no? Terminó la dictadura de Franco y después se comienza a recuperar la memoria, a analizarla y a enjuiciarla críticamente. Pero aquí nosotros somos más rápidos, ¿no? Por eso es que tenemos tantas dificultades, pero lo hacemos, ¿no es cierto? Hacemos lugar de memoria
y aparecen dificultades, lógicamente, pero están ahí. Entonces, a ver, yo estoy reflexionando para que mientras eso ustedes escriban sus preguntas. Pero sí, Rubén, si me quiere replicar. Porque estamos aquí para debatir, no para ponernos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo. No, me escucharon, yo soy muy crítico respecto a los espacios de memoria de los museos, a los cuales yo contribuí a crear y contribuyo a crear. Pero tú utilizaste una palabra, y la aplico para el caso argentino, no voy a aplicarlo para otros, que dijiste que estos espacios son de análisis analíticos y críticos. Y yo puedo asegurar que para que se le pueda aplicar el carácter de analíticos y críticos, faltan muchos años. En los espacios de memoria, por ejemplo, que hay en Argentina, en los que, por ejemplo, yo participé, la posibilidad de reflexionar sobre la violencia política llevada adelante por las agrupaciones armadas es o ha sido imposible. Y esa es una dimensión que yo creo que es necesario reponer, por más que hagamos diferencias necesarias y claras respecto a las violencias del Estado y las violencias de la sociedad civil. Es decir, creo que hay diferentes responsabilidades y que no son comparables las del Estado respecto a la sociedad civil. Pero yo soy de los que sostienen que un crimen es un crimen es un crimen y debe ser enunciado, y cada sujeto social y cada agrupación social debe hacerse cargo del daño ocasionado. Entonces, al menos para el caso argentino, y lo podría proyectar para otros casos latinoamericanos, pero me concentro en lo que me corresponde, todavía falta muchísimo tiempo para que la lectura sobre ese pasado sea crítica. Yo considero que hasta este momento lo que hay es lo más cercano a un homenaje. Parece que la dictadura en Argentina cayó como un plato volador sobre nuestra sociedad. Y yo no comparto con esa visión. Las sociedades a las que pertenecemos son, por acción u omisión, también responsables, no en una dimensión criminal, pero sí en una dimensión moral respecto a la posibilidad, en muchos casos, que los autoritarismos hayan tenido lugar entre nosotros. De eso, que de los crímenes se hagan cargo los militares o quienes lo perpetraron, pero las responsabilidades morales recaen no en las víctimas, no me refiero a ellas, sino en los conjuntos sociales que de algún modo saludaron la posibilidad de que eso ocurriera. Yo no creo en las visiones polares, de un lado el bien y del otro lado el mal. Creo más en las zonas perturbadoramente grises. Por eso digo que para que nuestras instituciones de memoria en Argentina alcancen la dimensión crítica, todavía falta bastante. Y diría que no es esta generación la que lo va a poder hacer, porque para eso hay que formular preguntas y hay que atreverse a que las respuestas no sean las que queremos escuchar. Porque si cada uno de nosotros va a querer ser ubicado en el lugar del bien en el pasado, así no construimos nada. Nosotros también pudimos haber colaborado con el mal. Entonces digo, atreverse a formular eso, a veces es muy incómodo. Y no hay sociedades todavía, a veces, que quieran cargar sobre sus espaldas eso. Hacer homenajes, hagamos homenajes. Emocionarnos con las víctimas, nos emocionamos con las víctimas. Yo quiero saber por qué ocurrió eso. Y para saber por qué ocurrió, tengo que preguntarlo todo. Eso digo.
Muy bien. Rubén no está molesto, ¿eh? Estamos debatiendo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que si ustedes recorren la muestra permanente, que es la muestra grande, y después las muestras temporales, hay un análisis y hay una crítica. Y la crítica es a la violación de los derechos humanos. En todos los casos mostramos a través de ejemplos paradigmáticos, porque no podemos poner todos los casos, ¿no? Hacemos un esfuerzo, además, de que todas las voces se escuchen, lo cual es bastante utópico, ¿no es cierto? Que muchas voces se escuchen. Hay una sala, que es la sala de testimonios, que dicen una persona, muchas personas. Igualmente en los otros casos, un caso, muchos casos, buscando que sean representativos. Pero en realidad la misión nuestra es un poco explicar las causas